Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por la presentación y muchas gracias al Simposio de Fertilidad por la invitación y la posibilidad de contar toda la información que tenemos en este tema. Bueno, en este caso, la idea es presentarles todos los que tenemos de biológicos y bioestimulantes. En la presentación lo denominamos con Martín Díaz Zorita, biológicos y bioestimulantes preparados, listos ya. ¿Y qué son los productos biológicos? Los productos biológicos son originalmente denominados fertilizantes biológicos o inoculantes, son productos con microorganismos vivos que cuando son aplicados a la rhizosfera mejoran la nutrición de las plantas por contribuciones directas, por ejemplo, la fijación biológica de nitrógeno o derivada de la promoción del crecimiento de las plantas. Los inoculantes para la leguminosa son muy conocidos, sobre todo se usan con frecuencia en soja, maní, arveja, vicia, y tienen en algunos casos más de 100 años que se conocen sus beneficios. En las condiciones nuestras, la adopción en soja es bien alta, cercana al 90%, como así también últimamente es alta la aplicación en vicia, maní y alfalfa. En cambio, los promotores de crecimiento biofertilizantes en los últimos años salieron de las condiciones del laboratorio y de la academia y ya están en la producción, siendo Sospirino el referente indiscutido más utilizado en trigo y maíz en nuestras condiciones. ¿Qué es la simbiosis mutualística o la relación entre leguminosas y Rhizobium, que sería el nombre genérico para determinar estas bacterias fijadoras de nitrógeno? La leguminosa por sí, por su característica de la familia, tienen alto requerimiento de nitrógeno y en su evolución buscaron asociarse con microorganismos del suelo para obtener desde otra vía la fuente de nitrógeno y así sostenerse en el ambiente. Estas bacterias tienen una enzima nitrogenasa que tiene la capacidad de transformar nitrógeno atmosférico en amonio. Las plantas no poseen esta enzima. Las plantas aportan la fuente de carbono para que estas bacterias fijen nitrógeno en un nuevo órgano que se encuentra en las raíces de la planta, que se denomina nódulo. Este sería una forma de los nódulos cortados, y en esos nódulos se ve un color rojizo que es la legohemoglobina, que es una proteína compartida con la planta y que regula las tensiones de oxígeno. Cuando más rojizo el nódulo, más capacidad de fijación tiene. Esos nódulos se forman rápidamente una vez que la planta está en contacto al germinar con esta bacteria fijadora de nitrógeno y va madurando a estados de crecimiento mayores de la planta y toma mayor tamaño y mayor es el aporte de nitrógeno por la vía atmosférica. El inoculante tiene un origen cuyo formulado principio activo son las bacterias fijadoras de nitrógeno seleccionadas para aportar nitrógeno proveniente de la atmósfera, y la inoculación se denomina el procedimiento a la semilla del suelo de estas bacterias. En los procesos de selección tenemos dos parámetros muy importantes para considerar si una cepa es la adecuada para estar contenida en un producto inoculante. Infectividad, que sería la capacidad de formar nódulos, pero dentro de ese parámetro es muy importante aquellas que tienen alta capacidad de formar nódulos en raíz primaria y no tanto aquellas que forman nódulos en raíces secundarias. Teniendo el concepto marcado por Racah, en 1989, donde decía que los nódulos formados en raíces primarias tienen hasta 10 veces más de capacidad o eficiencia que los encontrados en raíces secundarias. Una vez que sabemos que estas cepas son efectivas y tienen capacidad nodular en todos los cultivares, el otro proceso de selección es considerar si fijan nitrógeno o no en alta eficiencia. Entonces las tenemos separadas en ineficientes y eficientes. Las más eficientes son las adecuadas recomendadas para ser contenidas en inoculantes. El activo más importante del producto inoculante. Los inoculantes, hoy, después de tantos años de uso de estas tecnologías, están claramente caracterizados todos los procesos que lo componen, la producción en los medios de cultivo adecuados, los tiempos de producción, los envases, las tecnologías para que se mantengan en el almacenamiento, las respuestas a las condiciones de estrés. O sea, todo esto ya está estipulado, tenemos muchísimos años en Argentina de experiencia y ya los inoculantes están
por lo menos en conocimiento, en adecuadas condiciones para ser aplicados directamente en las distintas condiciones productivas. Y distintos soportes también se han desarrollado para eso. Pueden ser en el momento de la siembra o anticipado, y en algunos casos muy particulares se ha desarrollado inoculación en la línea de siembra o en el surco. Y inclusive tratamientos profesionales para que el productor ya tenga las semillas tratadas al momento de sembrar. Lo que le pedimos es que ese inoculante tenga un recuento, un número de bacterias adecuado, que la sobrevida sobre las semillas sea adecuada, así rápidamente forman nódulos, y cuanto más rápido se forma el nódulo, más rápido es la capacidad de aportar nitrógeno. Hoy hasta hay tecnología para diferenciar o comprobar qué cepas, por métodos moleculares, son las más adecuadas y si están presentes en ese inoculante, o sea, si contienen las cepas que dicen tener. Y como para cerrar el tema, es un inoculante de calidad debe tener cepas viables, infectivas y efectivas. El procedimiento de inoculación debe ser el más adecuado posible. Aún hoy, después de tantos años de experiencia en la aplicación de inoculante, encontramos que hay semillas que no están tratadas adecuadamente y a veces no llegan ni al 60% de semillas tratadas, mientras el ideal recomendable es más allá del 90%. Las semillas deben tener la misma cantidad en todos los casos. Desde el punto de vista de nuestros conocimientos, a través de un proyecto que se realizó entre INTA y las empresas participantes en ese momento, componentes del sistema productivo en Argentina, cerca de 25 empresas, hicimos ensayos en muchísimos ambientes, y luego de muchos años, con 1.143 casos registrados, observamos que la respuesta en rendimiento está cercana al 8,1%, y una respuesta rinde de 228 kilos por hectárea. Esa respuesta, si la vemos, si la separamos por ambiente, que es lo último que estuvimos trabajando, se mantiene más o menos en el mismo porcentaje que tanto en el NOA, como en Santa Fe, como en Córdoba, como en Buenos Aires. En Buenos Aires es consistente esta respuesta del 8%, con 429 casos analizados. Bueno, en nosotros por ahí es menor la cantidad de casos analizados, pero las respuestas en porcentaje sigue siendo la misma. Respecto a las respuestas a la fijación biológica, observamos en todos los ambientes donde pudimos medir que hay un aporte extra de las cepas introducidas con la inoculación cercano entre 15 y 20 kilos de nitrógeno extra como respuesta de la inoculación con las cepas y procedimientos seleccionados como eficientes. Y bueno, ya contamos con los inoculantes, ya demostramos que dan respuestas, son muy importantes como componente del sistema productivo, y es importante recalcar que los procedimientos y protocolos para realizar los tratamientos deben ser los adecuados. Y eso parten lo que denominamos las B de biológicos de estos productos para favorecer la nutrición vegetal. Primero empieza con una buena elección de inoculante. El inoculante, ya les dije, debe contener bacterias viables, infectivas y efectivas. Y la formulación, que es diseñada por cada fabricante de inoculante, debe tener productos asociados o compatibles de agroquímicos y otros tratamientos. Y desde el punto de vista ya de la aplicación, las prácticas culturales o manejos que utilizamos deben permitir que no haya, que las bacterias permanezcan vivas, porque esto es un producto vivo, al momento de siembra con respecto a las temperaturas y las condiciones ambientales para que no haya mortandad de bacterias. Todo esto está protocolizado, estudiado, o sea, si no hay improvisación, esto normalmente funciona. El proceso de inoculación. Hoy hay diferentes variantes para realizar el proceso de inoculación, que están también estipuladas. Cada fabricante y cada productor hoy ya conoce que si utiliza un producto asiduamente, cuáles son las mejores condiciones. Pero no está mal recalcarlas y considerar que algunas cosas no deben hacerse, como utilizar para los procedimientos agua con cloro, ni sustancias tóxicas, no ponerlo al sol o a altas temperaturas. Los agroquímicos deben ser los recomendados, evitar la improvisación fuera del procedimiento recomendable, o consultar al fabricante si hay dudas. Lo fundamental, vuelvo a decir, es que la dosificación sea uniforme y
La semilla tratada debe estar por arriba, con todos los componentes que hace a la inoculación, tratada en más del 95%. Considerar que para la fijación biológica de nitrógeno, este proceso inicial de la anulación debe ser lo más eficiente posible, porque cuando lleguemos a fin de la máximo crecimiento de la planta, debemos contar con buena anodulación para que el proceso de fijación sea lo más eficiente posible y traslade ese nitrógeno a la producción del cultivo. Y bueno, por último, las buenas condiciones de crecimiento de los cultivos. O sea, contar con la semilla de picor adecuado para permitir una adecuada viabilidad de la semilla en ambientes que estén conservados en ambientes ventilados, condiciones de siembra favorables de humedad, temperatura, la elección adecuada de cultivares y fecha de siembra. Y ya cuando el cultivo está establecido, debemos sostener la alta producción y la sanidad para que el proceso de fijación biológica de nitrógeno sea lo más eficiente posible y evitar la pérdida de hojas. O sea, debemos contar con hojas sanas, lo más sanas posible durante la mayor parte del crecimiento del cultivo, y evitar la presencia de insectos o enfermedades de fin de ciclo que perturben ese nivel de nitrógeno que debemos alcanzar y que nos va a permitir los niveles de rendimiento adecuados y los niveles de proteína adecuados. El proceso de fijación empieza muy lento en estado vegetativo y se hace explosivo en estado reproductivo. Y entre R5 y R6 es el momento máximo promediado, que a veces puede llegar a más si las condiciones productivas son buenas. Entonces, las consideraciones finales sobre el empleo biológico en Argentina es que los inoculantes para leguminosas o biológicos para leguminosas tienen una alta adopción y están ya siendo utilizados en la producción de soja, como así también en vicia, maní y alfalfa. La fijación biológica de nitrógeno es considerada como un proceso prioritario de aporte de nitrógeno para sostener altos rendimientos en los cultivos de soja. Y eso que siempre se enfatizó se mantiene aún hoy en las condiciones productivas de Argentina. Se demostró asimismo que la respuesta de rendimiento promedio en la ecuación de cultivo de soja son equivalentes al 8,1%. Y estos porcentajes varían según la condición productiva, los ambientes, las provincias y las regiones, entre 7,9 y 9,4%, luego de más de 1.100 casos registrados. La fábrica de nitrógeno que se encuentra en los nódulos tiene alta trascendencia en el sostenimiento de la producción nacional, sobre todo de un cultivo líder como es la soja, y sin duda colabora con la sostenibilidad de los ambientes productivos. Y bueno, espero sus comentarios y desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Más que claro el valor de inocular, el valor de aportar nutrientes desde la biología para la producción de los cultivos y indudable contribución a nivel de los cultivos de leguminosas en Argentina. Es algo muy significativo su contribución. También hoy estamos viendo que tenemos que transitar en este preparados, listos ya, con otros elementos que vienen de la biología y que vamos a englobar como palabra bioestimulantes. Y cuando hablamos de bioestimulantes, quedan preguntas si esos son similares a los productos biológicos, qué esperamos de su aplicación y en particular, qué sabemos para su uso dentro de los sistemas de producción locales. Y lo más importante en este punto, que creo que tenemos que empezar a transitar, es revisar que los bioestimulantes tienen algo que ver con el crecimiento de las plantas, ¿sí? Y ese crecimiento de las plantas está dentro de un modelo mucho más complejo. Es muy compleja la relación que tienen las plantas en cuanto al ambiente con el cual interactúan. ¿Por qué? Porque permanente, en forma íntima, es decir, muy estrecha, están sensando, están controlando el medio que los rodea y se van ajustando. Entonces las plantas perciben señales externas, que son factores bióticos y abióticos, a través de células con receptores para conocer esas condiciones son señales, esas señales se los denomina estímulos, y van a responder con un proceso celular. Es decir, que las plantas, al percibir la condición de ambiente, condiciones de humedad, de sol, de temperatura, de circulación de microorganismos, de insectos y demás, van a percibir su entorno y van a responder con procesos celulares que son específicos
y que dan cambios en su metabolismo, cambios en su funcionamiento. De ahí que cuando hablamos de biológicos, inoculantes o bioestimulantes, hacemos una definición, una distinción. Alejandro mostró con mucha claridad que los inoculantes son fertilizantes biológicos que contienen microorganismos vivos, que se aplican en la rizósfera, es decir, que enriquecen el ambiente de las raíces para proveer a partir de ahí sus beneficios en cuanto al crecimiento y nutrición de las plantas. Los bioestimulantes son compuestos químicos, pero que no tienen el microorganismo vivo, sino que tienen un componente que, aplicado en pequeña cantidad, afectan el crecimiento, es decir, alteran el crecimiento y desarrollo de las plantas, como lo hace una molécula biológica o un compuesto análogo que a las biológicas que las plantas pueden percibir, es decir, que tienen receptores que lo hace que la planta, a través de sus células, lo perciba como algo propio, que va a dar lugar a cambios, a respuestas a nivel de células, tejidos y órganos en las plantas. En síntesis, vemos que hay una distinción en cuanto uno tiene el origen biológico, pero sin la actividad del microorganismo, y el otro sí tiene el microorganismo vivo y a partir de él se da esa comunicación. ¿Qué es lo que es importante en cuanto a composición? Que bioestimulantes encontramos muchos, es decir, productos que generan señales, que son percibidos por las plantas o en sus receptores, y encontramos por su composición extractos de algas, aminoácidos, es decir, proteínas que han sido hidrolizadas de origen animal o vegetal, hormonas en forma individual, combinada, con en distintas relaciones, extractos orgánicos, es decir, composiciones de ácidos húmicos, fúlvicos, residuos de la actividad pesquera, de fermentaciones, o también moléculas microbianas activas, es decir, productos que se producen naturalmente por las bacterias, por los hongos, por las levaduras, y esos compuestos químicos generan estímulos. Acá lo que vemos es un ejemplo simple de una revisión actualizada, donde vemos el ejemplo de una raíz con microorganismos que crecen alrededor de esa raíz y con una serie de señales, estímulos, compuestos que hacen a la comunicación con la raíz. ¿Con qué parte de la raíz? Con las células, con esos receptores que van a dar lugar a derivar procesos fisiológicos a nivel celular que van a ir encadenándose con otros procesos a nivel del crecimiento de la planta. Esta comunicación no es solo de microorganismos hacia la planta, sino de microorganismos con otros microorganismos y que puede dar lugar a el ordenamiento en cuanto a la activación de procesos microbianos y también el ordenamiento en cuanto a la activación de estas comunicaciones o estímulos de crecimiento. Los fertilizantes biológicos o los inoculantes, como explicaba Alejandro, contienen microorganismos, algunos para la fijación directa de nitrógeno del aire, en simbiosis con leguminosas, y otras para la promoción del crecimiento, es decir, para estimular, promover, mejorar procesos de crecimiento en las plantas. Caso de Azospirillum, uno de los más conocidos en este segmento. ¿Cómo se aplican estos estimulantes, estos productos que son exógenos, pero que tienen analogía con procesos de funcionamiento de la planta en condiciones naturales? Estos se pueden hacer aplicamientos en tratamiento de semillas o foliares, mayormente, en cobertura. ¿Qué quiere decir? Van dirigidos hacia la planta con sus células, con sus receptores, para desencadenar los distintos procesos de estímulo. Esa aplicación activada a nivel de fisiológico de las plantas puede generar cambios en la división celular, alargamiento de las células, cambios en la concentración de proteínas, presencia de metabolitos que son derivados del funcionamiento de las células, cambios en las tasas de fotosíntesis, es decir, la capacidad de captura y transformación de la radiación, y que en general lo que hacen son efectos pequeños. ¿Pequeños por qué? Porque ocurre a nivel celular, son muy específicos, y que tienen reproducibilidad variada, es decir, va a depender del contexto, del entorno en el cual ese estímulo es percibido, que va a dar lugar a cambios en otras partes del cultivo, en otras partes de la planta, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en cuanto al uso de bioestimulantes? Esperamos que los cambios que se dan en las células se reflejen en el crecimiento de las plantas. Es decir, que haya
una evolución, un cambio a nivel molecular. Acá lo que vemos es un mapa metabólico de una célula con toda esa complejidad de procesos que ocurren en forma simultánea con la presencia de un estímulo, un estimulante que es una alteración momentánea de la célula que va a desencadenar cambios moleculares, celulares, en los tejidos, en los órganos, a nivel de individuos, plantas y después en el cultivo, en la población. Eso es el camino que necesitamos validar y que hemos estado trabajando y desde hace mucho tiempo se estudia, donde vemos el efecto de los tratamientos, por ejemplo, de estimulantes en tratamiento de semillas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es un ejemplo, un trabajo que hicimos el año pasado en la Universidad de La Pampa, donde comparamos un pool, acá hay un conjunto de distintos tratamientos, cada uno de estos es un resumen promedio de distintos microorganismos o distintos estimulantes compuestos que no contienen microorganismos aplicados en tratamiento de semillas, cómo es la evolución de la cobertura verde, cómo es la evolución de la concentración de nitrógeno en la hoja bandera, y cómo son los componentes del rendimiento. En definitiva, lo que estamos viendo es que al aplicar los estimulantes, como también los inoculantes, con microorganismos, mejora el crecimiento durante todo el cultivo, hay mayor formación de granos y se mantiene la concentración de proteínas, lo que hace que haya un mantenimiento, no hay dilución en la calidad de los granos cosechados. Un caso particular de microorganismos, o sea, inoculantes, de mejora del crecimiento, de estímulo del crecimiento, es el estudio con azospirilo. Más de casi 300 sitios en Argentina nos muestran cambios significativos en la producción de materia seca inicial, del desarrollo de raíces, con repercusiones cercanas al 5% en la contribución del rendimiento. Es decir, que la productividad de los cultivos en promedio se ve mejorada cuando hay una incorporación de un estímulo, en este caso derivado de la actividad de un microorganismo, para mejorar su crecimiento. Desde el punto de vista de la nutrición, el uso de Azospirillum lo que nos está mostrando es una mayor eficiencia, esto es resumen de 10 estudios de cultivos de trigo, donde vemos que la eficiencia de aprovechamiento del fósforo no llega a duplicarse, pero es muy cercana a ese número, por la actividad mejorada de los cultivos en presencia de Azospirillum. En ese aumento en la eficiencia le da consolidación a la respuesta a la fertilización. ¿Por qué? Porque le estamos dando un estímulo de implantación, un estímulo de mantener procesos metabólicos importantes en el crecimiento del cultivo que repercuten en el resultado de producción, acompañamos el llenado del grano y la eficiencia de uso del fertilizante. Eso desde el lado de los biológicos como estimulantes. Desde el lado de los bioestimulantes por sí mismos, es decir, compuestos químicos que están mejorando condiciones de implantación, que están mejorando condiciones de crecimiento, abundan los ejemplos. Tomo un ejemplo de un metabolito que coordina la incorporación de carbono y nitrógeno a nivel metabólico en las células, y lo que vemos es que en promedio, en diferentes condiciones de producción, en la medida que mejoramos la condición de producción, vemos con mayor facilidad su contribución, es decir, los estimulantes estimulan, potencian procesos en funcionamiento, se anticipan en condiciones de crecimiento del cultivo y por lo tanto hacen más eficiente su capacidad de producción. Y lo que estamos viendo acá es cambios, no solo en condiciones de crecimiento inicial, sino que llegan a diferencias en rendimiento. También podemos ver que estas aplicaciones de los estimulantes pueden darse a través del uso foliar, es decir, sobre la cobertura, sobre las células que están expuestas en el canopeo. Este es un estudio que hicimos hace varios años en condiciones de aplicación foliar de un estimulante que en un rango de distintos niveles de nitrógeno nos muestra unas columnas negras, una mejora en la producción, y a lo largo de distintas condiciones de producción, estos contenidos de materia orgánica, mayor materia orgánica en el suelo, mayores rendimientos, y de nuevo los puntos negros nos muestran esa contribución prácticamente paralela. Lo importante acá es ver el momento. Los estimulantes estimulan, y es una aplicación en SADOS 23, es una etapa temprana del inicio de macollaje
del cultivo que prepara el cultivo para el mejor crecimiento posterior. Entonces, eso pasó en trigo, lo vamos a ver en el caso de soja, otro tipo de estimulante, extractos húmicos, aplicados en tratamiento de semillas o aplicados en forma foliar. Lo mismo, lo que estamos viendo es un mejor en el crecimiento inmediato, mejoras en el crecimiento vegetativo, con resultados variables, pero que en su forma integrada, la mejora en la condición de crecimiento vegetativo por tratamiento de semillas y su complemento foliar, conducen a mejorar la condición integral de producción. Lo importante acá es identificar que los ensayos a campo tienen una interacción con el ambiente. No es solo la especie, es la región, la condición de manejo, y con eso vemos que los bioestimulantes y los fertilizantes, sin duda que producen cambios en el metabolismo de las plantas, siempre que lo hacen es mejorando o potenciando procesos funcionales activos, es decir, se anticipan, preparan la planta para la condición posterior y no corrigen la condición pasada. Estos cambios, que se observan a nivel celular con mucha facilidad, más complejo a nivel de órganos y en cuanto a los componentes de rendimiento se pueden traducir en mejora de producción, interaccionan con el ambiente. ¿Por qué quiere decir que interaccionan con el ambiente? Las respuestas al uso de los estimulantes son necesarias de ser cuantificadas en interacción sitio por manejo más que especie por atributo fisiológico modificado. En forma sintética, lo que queremos compartirles es que los bioestimulantes, de la misma forma que los inoculantes, son tecnologías que acompañan y anticipan procesos de formación del rendimiento y que requieren su ajuste local como complemento, no como reemplazo, de las mejores prácticas de producción. Con eso queríamos estar dispuestos al intercambio de preguntas que vamos a llevar adelante en pocos minutos.